Bien, pues qué gusto verles por aquí. Veo a unos que van de visita. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre, señor? Sí, Osvaldo, bienvenido. La hermana Marta, que ya tiene rato que no la veíamos, a su hijo, Diego, ¿va? Tiene rato que no nos veíamos y aquí es que bueno que vinieron. Bueno, al menos yo no los había visto. Bienvenidos, hermanos Moya, que andan de visita por acá. Acá donde no hace calor y acá la vida es más rica, ¿no, no es cierto? Bienvenidos todos. Vamos a meditar un tanto en la palabra. Eh, Estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos anhelos en nuestro corazón y uno de ellos es querer dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? ¿Quién quiere dar fruto digno de arrepentimiento? A ver, levanta su manita. ¿Eh? ¿Ven? Todos, ¿no? Como que es algo que anhelamos, con lo que luchamos, con lo que deseamos. Pero también es verdad que tenemos frutos de la carne. A ver, levanta su manito. ¿Quién tiene frutos de la carne? Ya menos. Los que no, pues díganme cómo le hacen, ahí me enseñan luego. Tenemos luchas de la carne, ¿no? Bueno, la carne es algo que siempre está buscando, inclinado a lo malo. De hecho, la lucha es constante, es diaria. En mi caso, no sé en el suyo, pero en mi caso es desde que despierto hasta que me duermo. Porque al despertarme mi carne dice, otro ratito más. Y mi espíritu dice, ya que abriste los ojos, alaba a Dios. Pero mi carne me dice, ay, no pasa nada, otro ratito más. Desde joven he tenido muchos problemas para poder despertarme. Hay quienes a las 5 ya están de arriba abajo, no, yo a las 5 apenas estoy en mi tercer sueño, así es de que no me llames ahora, por favor. Es muy difícil para mí despertar. Entonces la carne es débil y siempre estamos batallando con ello. Pero la palabra nos da argumentos para poder combatirla. Y la palabra es poderosa. La palabra es como un martillo que quebranta la roca. La palabra nos da dirección y nos da luz. Pero basta que nosotros querramos que tener esa palabra viva en nuestras vidas para poder ganar la batalla de la carne. Para poder ganar la batalla de la carne. Cuando preguntaba quién tiene deseos de dar frutos dignos, casi todos levantaron su mano. Porque ese es el deseo de un creyente. Ese es el deseo de un nacido de nuevo. Ese es el deseo de todo hijo de Dios. Nosotros no somos de los que nos vamos de reversas, sino somos de los que queremos ir hacia adelante. El apóstol Pablo dijo, y sigo corriendo y me estiro para ver si logro a llegar a aquello para lo cual fui llamado. Y entonces nosotros tenemos esa lucha constante en nuestras vidas. Y hoy quiero que meditemos un poco cómo el espíritu, la carne, la ley, la carne, la ley del espíritu, la ley de la carne y lo que Dios nos enseña y recordar aquello que a veces la carne nos gana y a veces esa carne, Percy, nos hace dudar. A veces el diablo usa lo que nosotros vivimos en la carne para pisotearnos. A veces el mundo, nuestros más allegados, usan los tropiezos que tenemos en la carne para debilitar nuestra fe. Pero la carne no puede ganarle y no debe ganarle al espíritu. Porque tú y yo somos espirituales más que carnales. ¿Sí me expliqué? Usted y yo somos más espirituales que carnales, o ese es el deber ser. Y a veces nosotros nos justificamos porque vivimos en la carne, en este cuerpo, en este estuche, y decimos, pues es que soy humano, ¿ves? Y es que soy carnal, ¿ves? Y es que no es tan fácil, ¿ves? Y esa es una frase que tenemos los creyentes para justificar lo que Dios no aprueba. Y no es que sea fácil vivir en la carne, pero no es imposible. Y cuando nosotros vivimos en la carne y justificamos nuestro pecado, entonces estamos apapachando nuestra carne. Y no estamos viviendo en el Espíritu, que es poderoso. Y todo humano que ha pisado esta tierra sabe que la carne es débil. Estoy convencido que si al cristiano le quitaran las consecuencias del pecado, le dijeran, tú peca, no pasa nada, cómo nos revolcaríamos en él, cómo estuviéramos llenos de lodo del pecado.
Pero hay una siembra y hay una ley de la siembra y la cosecha. El que vive en la carne, carne es. Y el que vive en el espíritu, espíritu es. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo vive tu vida? ¿Cómo está tu vivir diario? ¿Cómo están tus 24 horas al día? ¿Cómo está tu caminar al día? ¿Vives en la carne o lo vives en el espíritu, en la fe que es en el Señor Cristo Jesús? ¿Cómo está, Fer? Porque nosotros no podemos decir, es que estoy en la carne. Sí, entiendo, pero vamos a ver cómo nosotros debemos de ser más espirituales que carnales. Y la Biblia lo dice, y la Biblia lo enseña. Entonces yo te invito a que no nos engañemos a nosotros mismos. El mundo, la manera de pensamiento, la psicología, las ciencias dicen, pues es que es normal que pienses así. Pues sí, pero Dios dice, tú eres espiritual. Y tú debes de pensar como yo pienso. ¿Sí o no? Y a veces las corrientes de pensamiento llegan al cristianismo y tropicalizamos, decimos, pero pues es que, pues hermano, pues sí hermano, pero pues es que, o somos más sabios que Dios, ¿no, verdad? Entonces tenemos que luchar contra eso. Y si usted trae su Biblia, ábrala, y si no, acérquese a un cristiano que sí trae. En Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 10. Efesios 2. Sale Jonathan, ya los tienes que tener ahí listos. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados, ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos. La palabra anduviésemos quiere decir vivir en ellas. ¿Sí? Quiere decir estar atrás de ellas. La palabra anduviésemos quiere decir ir atrás, en pos, camino, siguiendo esas obras. Y es en realidad, como decía al principio, que nosotros tenemos deseo de dar frutos dignos de arrepentimiento y la Biblia nos impulsa a que tengamos frutos de arrepentimiento. Pero no solamente frutos dignos de arrepentimiento, sino también transformar el corazón, porque el corazón es engañoso. Frutos que se puedan ver y frutos que donde nadie ve, también tienes, como los pensamientos lascivios, porque aquí nadie podemos ver si aquí tiene o aquí yo tengo pensamientos lascivos. ¿Lascivios? ¿Cómo? Lasciviosos, gracias. No lo vemos, pero esos son frutos también del espíritu. ¿Y qué decir del orgullo? ¿Qué decir de la mentira? ¿Qué decir de bla, bla, bla? Entonces, Dios quiere que tú y yo tengamos frutos. Aquí lo dice, y lo podemos ver en otras partes de la Escritura. Jesús, antes de partir, en Juan capítulo 15, a sus discípulos, ya no a todo el mundo, sino a unos cuantos, los que le seguían de cerca en el aposento alto, les dijo, permaneced en mí para que lleves mucho fruto. Entonces Dios quiere que llevemos fruto, y la carne no quiere. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿A qué le estamos haciendo caso, mejor dicho? Porque estamos viviendo en este plano natural y hay dos maneras de vivir, espiritual o carnalmente. Tus tomas de decisiones importantes en la vida, ¿dónde están cimentadas? ¿En tu carne o en tu espíritu? O en el espíritu de Dios, mejor dicho. ¿En dónde? ¿En dónde? Cuando Cristo estaba a punto de morir por ti y por mí, porque Él fue 100% humano y fue 100% Dios, en su humanidad, en el huerto de Getsemaní, a unas horas de ser entregado, a unas horas de ser despedazado por amor a ti y por mí. Él en su humanidad le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, decir, yo no quiero subirme a la cruz. Mi carne está dolida. Mi carne no quiere. Mi carne no desea pasar por eso. Y Jesús lo hizo 3 veces y en las 3 ocasiones que fue a orar, iba, regresaba, iba, regresaba. En las 3 ocasiones le decía a sus discípulos, oren conmigo, y en las 3 ocasiones sus discípulos estaban, ¿cómo? Como algunos que estoy viendo desde aquí que están, así estaban.
Y Jesús les dijo, ¿cómo? ¿No podréis velar conmigo 1 hora? Le dijo, orad. Orad para que no entres en tentación, o sea, para que no le des gusto a la carne. Orad para que no entres en tentación. Y agrega algo maravilloso Jesús que nos enseña a nosotros. Dice, la carne es débil. La carne es débil, pero el espíritu está presto. Y es una realidad, mi carne es débil. Mi carne al amanecer dice otro ratito. Y el espíritu me dice, alaba a Dios. Y a veces le hago caso a la carne. Pero el espíritu está presto para alabar a Dios, porque el espíritu que mora en nosotros nos hace vivir inclinados a la espiritual, pero la carne en la cual habitamos nos hace inclinarnos a la carne. ¿En dónde estamos viviendo, Marta? ¿En qué le estamos haciendo caso? Ahora, ¿a qué le estamos haciendo caso? ¿Cuál es la mayor parte del tiempo que pasamos? Y ahí tú vas a encontrar, si tú estás caminando cristianamente, Edith, o eres de los que quieres, pero no haces lo que tienes que hacer. Eres de los que tiene deseos, pero es tu deseo nada más. Yo tengo deseo de bajar de peso, pero es mi deseo nada más porque sigo comiendo tacos. No me sirve de nada mi deseo, ¿o sí? No sirve de nada. Entonces nosotros tenemos, si tenemos el deseo, por eso pregunto, ¿quién quiere? Todos queremos. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí está el detalle, chato, decía Cantinflas. Ahí está el detalle, ¿qué estamos haciendo para poder dar esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué estamos haciendo para agradar al Señor? ¿Qué estamos haciendo para vivir en el Espíritu? Y esas son las cosas que tenemos que reflexionar. Dice 2 de Corintios, capítulo 13, a ver, ábrala por favor, el versículo 5. Échele ganas a la esgrima, acuérdese que es una espada que usted debe ya de saber dónde está, 2 de Corintios 13, versículo 5. El Espíritu de Dios nos dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en donde, en nosotros, al menos que estemos reprobados. Si estás reprobado es porque Jesucristo no está con quién, contigo. Es decir, no eres nacido de nuevo. Eres nacido de nuevo, entonces Cristo está contigo. Entonces examínate si estás caminando en el espíritu o en la carne. Así de fácil, parece un trabalenguas, pero es así. ¿Eres nacido de nuevo, hermano? Entonces tienes que vivir en el espíritu. ¿No eres nacido de nuevo? Entonces entiendo por qué no vives en el espíritu. Y entonces por no vivir en el espíritu, vamos a encontrar vivir en la carne. Vivir en la carne vamos a encontrar desasosiego, tristeza, dolor, quebranto, llanto, problemas por tonterías, porque sí, porque no, porque quiero y porque puedo. Punto. Y entonces eso te va a generar descontento. Pero cuando tú eres nacido de nuevo y estás inclinado a vivir el espíritu y luchas con tu carne desde que despiertas, entonces va a haber un avance en tu vida marital, personal, eclesiástica, ministerial si tienes un ministerio, laboral, escolar, familiar, personal, porque tú estás inclinado a vivir en el espíritu y el espíritu está listo para obedecer los designios de Dios. Primera de Juan 3, por favor. ¿Está dormido, hermano? Le voy a decir como el Señor Jesús: ¿cómo no podéis meditar conmigo la palabra de Dios 1 hora? No se duerman, la carne es débil, el sueño está bueno, después del grito más, pero no se duerma. Primera de Juan 3, el versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? A ver, 1, 2 y 3 al mismo tiempo. 1, 2, 3, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No que no peque, practicar, es decir, vivir en la carne. Vives en la carne, practicas el pecado. Tropiezas, te levantas, pero tu espíritu se constriñe, gracias. Su espíritu se constriñe y vuelves a Dios y dices: Señor, perdóname porque tropecé y porque hice caer a otros. Y vas y le pides perdón con el que te equivocaste, y vas y le pides perdón a los que hiciste caer y
restauras las cosas y caminas. Pero el que vive pecando, Marta, el que vive en la carne, ahí dice una sentencia, no es nacido de Dios, porque el que ha nacido de Dios, su simiente está en él. El Espíritu de Dios está en él. Jesús dijo, el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no tendrá sed jamás. Si un río es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te lleva a dar fruto. Un río que va avanzando es un río que tiene vida y que hay vida en ese río y lleva vida a lo que toca. Hay peces, hay plantas a las cuales les da vida, pero un río que está estancado, ese río está muerto, podrido. A la larga va a desarrollar insectos y no va a ser apta para beber. Me gusta un programa que se llama Supervivencia al Desnudo y lo veo muy seguido. Y el agua estancada tienes que hervirla sí o sí. Si está corriente, bébela como va. No pasa nada. Y tú, en tu interior, si eres nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios que mora en ti y entonces eso te va a llevar a tener frutos dignos de arrepentimiento. Y te va a llevar necesariamente a vivir en el Espíritu. Necesariamente. No que no luches, no que no bregues, no que no tropieces, pero no practicas. No vives en la carne. Tú y yo como iglesia somos llamados aparte. Nosotros no podemos tener la ideología del mundo, primo. Nosotros no podemos adoptar esas maneras de pensamiento del mundo. No. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y no quiere decir que no amemos a las personas del mundo. Al contrario, tenemos que amarles tanto que tenemos que predicar el evangelio. Pero no tenemos que amar su manera de pensamiento, su forma de resolver los conflictos, porque eso es vivir en la carne. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás viviendo en la carne o en el espíritu? ¿Cómo estás tomando tus decisiones en la carne o en el espíritu? Y déjame hacerte memoria de esto. Cuando tú has tomado decisiones en la carne, cuando tus emociones están por encima del espiritual, el resultado de tomar esa decisión en la carne, ¿cuál es la consecuencia? No me la digas, pero estoy seguro que son espinas, que es dolor, que es llanto, que es vergüenza. ¿Cuántas veces he tenido gente enfrente platicando que por haber tomado decisiones en la carne y hacer a un lado la palabra de Dios, su vida hoy tiene consecuencias fatales? Pero al contrario de la carne, cuando vives en el espíritu, yo no me he encontrado a alguien que llegue a la oficina y me diga, hermano, ¿puedo orar con usted? Platicarlo, sí, fíjese que hago lo que Dios dice así, así, asado y estoy arrepentidísimo. Jamás. Jamás me he encontrado a alguien que se lamente de vivir en el espíritu. Nunca. Nunca. Pero cuando viven en la carne, cuántas historias podría yo contar. Cuántas vidas destrozadas, hijos destrozados, matrimonios destrozados, personas muertas en vida por vivir en la carne. Entonces Dios dice, si eres nacido de nuevo, tú tienes que vivir en el espíritu. Vamos a nuestro pasaje central, Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, vamos a leer el versículo 16 en adelante. El apóstol Pablo enseña varias cosas aquí. Y nos da una enseñanza sobre lo que es la carne y el espíritu. Dice así, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Apunte eso, que si estamos guiados por el espíritu no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. 19, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Porque los nacidos de nuevo no practican el pecado.
Si se da cuenta, la Biblia no se está contradiciendo. Los que han nacido de nuevo no practican estas cosas. Pero si tú practicas estas cosas, hay de dos sopas. O no eres nacido de nuevo, o menosprecias el Espíritu de Dios que mora en ti y lo pisoteas. Los que practican estas cosas, primo, no van a heredar. Si somos unos borrachos, no vamos a heredar. Si somos unos lujuriosos, no vamos a heredar. Si somos de los que vemos pornografía, no vamos a heredar, porque eso es lujuria, eso es lascivia. Y si lo practicas, si estás a un clic y le das gusto a la carne, desgraciadamente no eres nacido de nuevo, y por eso ves eso, por eso tocas eso, por eso piensas eso, por eso corres a eso, por eso practicas eso. Y en donde tú y yo estemos luchando, tenemos que pedirle a Dios: Señor, Mónica, ayúdame, ayúdame. Y luego dice el versículo 22, dice: más el fruto del Espíritu es distinto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Apunta eso: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí hay varios principios que están en el versículo 16. El primero dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo puedo vencer la carne?, dirían algunos. Ahí está el primer principio: andar en el Espíritu. ¿Y cómo ando en el Espíritu? Pues es fácil, teniendo intimidad con el Espíritu. ¿Y cómo tengo intimidad con el Espíritu? Pues es fácil, orando. No, pues es fácil en la teoría, pero en la práctica, ¿quién ora aquí? ¿Quién sabe? Es fácil meditando en su palabra. Es fácil teniendo un ayuno de vez en vez. Es fácil congregarnos y no venirnos a dormir como algunos están durmiendo. Eso, el que se está durmiendo aquí, yo no sé a qué viene, de verdad. O sea, mi mente dice: choc, choc. Si ya estás aquí, pierde el tiempo. Andad en el Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Ese principio, hermana Angie, para que tú puedas vivir en el Espíritu. La carne se contrapone al Espíritu. Y el Espíritu es contraparte de la carne. Es como el agua y el aceite. No pueden tener comunión. Yo no he visto que se mezcle el agua y el aceite. Cuando tú los pones en un vaso, se dividen, están divididos. Es igual, si tu carne te dice: esto está correcto, pregúntale al Espíritu si es correcto. Porque seguramente el Espíritu va a decir: no. No lo permitas. No, porque no todo te es lícito, pero no todo te edifica. No todo te conviene. No te dejes dominar por ninguna de ellas. No permitas que esa pequeña mosca eche a perder el perfume. No permitas que esa levadura eche a perder lo que el Espíritu está haciendo en ti. Por eso ahí dice que los que practican estas cosas no pueden heredar, porque la practican y por eso no han nacido de nuevo. Entonces, si tú estás practicando algo, dile al Señor: Padre, si yo sé que he nacido de nuevo, pero a lo mejor no estoy, por eso es la segunda cosa, a lo mejor no estoy dándole importancia a eso, y estoy abrazando mi pecado, y amo más la carne en esta área que lo que tú dices. Y ahí tenemos que combatirla, y tenemos que hacerla que se muera de hambre, y tenemos que destruirla. Por eso el segundo principio dice ahí, el versículo 16 de Gálatas 5, y dice: y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer? Satisfacer es cubrir una necesidad. Si lo parafraseamos, dice: entonces no cubras las necesidades de la carne. No satisfagas los deseos de la carne. Romanos capítulo 7 dice, o 14, ya no recuerdo, dice: no proveas para la carne. Y ahorita algunos están proveyendo para la carne porque están a la rurru, niño. Estás proveyendo para la carne. Mejor párate y provee para el Espíritu al pararte, y esfuérzate para no dormirte. Dice: no anda en el Espíritu, no proveas para la carne. Si tu carne te dice: no tiene nada de malo, una levadura leuda la masa. Y tiene mucho de malo, porque poquito echa a perder el perfume. Mátala de hambre a la carne.
Si te dice, vamos a ver tantito, nada más 10 segundos de pornografía, no pasa nada. Mátala de hambre. Joven, yo sé que tú tienes tus luchas. Yo sé que tú tienes tus luchas, joven, con respecto a lo sexual, con respecto a lo que el mundo te ofrece. Yo lo sé. Dios lo sabe. Tu carne lo quiere. Pero el Espíritu te dice, no lo hagas. No proveas. No lo alimentes. No lo alimentes. Cuando el cuerpo nos pide un pozole el 15 de septiembre y se lo damos, estamos alimentando ese gusto. Y está bien. Pero cuando ya nos echamos 3 platos de pozole, ya no está bien. Entonces, nosotros tenemos que aprender a matar ese deseo que tenemos en nuestra carne, que nos dice, ve la pornografía, contéstale mal a la suegra, no atiendas a tu mamá, desobedece las leyes de tránsito, etcétera. Tranza para que avances. No lo satisfagas. No nos satisfagas. Pablo, que nos está enseñando aquí en Gálatas, tiene muchas enseñanzas similares en sus cartas, en Romanos, en Colosenses, en Efesios, en Gálatas. Habla sobre la carne y el espíritu muchas veces, porque sabe que es una lucha constante. No proveas para la carne. Ahorita vamos a ver unos pasajes de Romanos que hablan sobre la carne. Vamos a ver unos de Efesios que hablan sobre la carne. No proveamos. Es así de sencillo, no satisfagas para que puedas vencerla, porque se contrapone. El versículo 17, otro tercer principio dice, porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el del espíritu es contra el de la carne. No se llevan, no pueden jugar juntas. No puedes decir, no pasa nada. No puedes decir, no. ¿En dónde estás pasando más tiempo de tu vida? ¿En dónde? Y el otro principio dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué te guía? ¿Qué me guía? ¿El río que corre? ¿El Espíritu de Dios que corre te guía? ¿Me guía? ¿La palabra de Dios te guía? Esa que dice de sí misma que es una lámpara que alumbra nuestro caminar y a nuestra senda, a nuestro camino, a nuestros pies. ¿Esa es la que te guía? Pues entonces tendrás que obedecerla para demostrar que estás siendo de los que han nacido de nuevo, de los que quieren agradar al Señor, de los que quieren servir al Señor. No podemos vivir en la carne, no podemos. ¿Se acuerda que ahí dice en Gálatas dice, el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estás bajo qué? Bajo la ley. ¿No estás? ¿Cuál ley? Bueno, vamos a Romanos 7, para que veamos cuál ley. Romanos 7. Dice el versículo 21 de Romanos 7. ¿Ya lo tiene? Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Ahí tiene 2 puntos, ¿no? Tiene 2 puntos su Biblia, ¿no? Esta ley. ¿Qué ley? Que el mal está en mí. Esa es la ley. ¿La ley de la qué? De la carne. Está intrínseco en ti, primo. Está intrínseco en mí, Josías, también en ti, joven, que tienes luchas. Yo también tuve esas luchas y ahora tengo otras hasta más pesadas que las que tú tienes, podría decir. También tengo esas luchas de toda clase. Y esa ley que mora en mí, esa ley que está ahí, aquí. Pues si leemos este pasaje y hasta ahí nos quedamos, pues estamos pelas, ¿no? Porque pues es una ley, pues ¿quién va en contra de la ley? Pues la ley se tiene que cumplir, es la ley de la gravedad, todo lo que está arriba tiene que caer, es una ley, no se puede evitar. Pero la palabra de Dios nos da más luz. Porque la ley, aunque está ahí y es intrínseco, tiene una solución. Y el versículo 22 nos da la solución y dice así, porque según el hombre interior, ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios. Mira, hermano, nosotros vivimos en una sociedad
donde en un país donde hay muchas leyes, ¿a poco no? La ley de tránsito, la ley cívica, la ley penal, la ley familiar, la ley de lo civil, la ley del no sé qué. Hay un chorro de leyes. Y todas esas leyes regulan. Pero hay una ley que está por encima de esas leyes. Y no pueden, ninguna de esas leyes, ni la civil, ni la penal, ni lo de tránsito, pueden pasar por encima de la ley. Y la ley es la Constitución. La Constitución es la suprema. Y por eso hay una ¿cómo se dice? Una dependencia que se llama Suprema Corte de la Nación, que es autónoma y que nadie la regula más que los ministerios, magisterios, los jueces que están ahí. Y ellos se basan en la Constitución. Por eso existen apelaciones, por eso sí existen amparos, porque cuando te acusan bajo una ley cívica o penal, pues tú te amperas en la Constitución y te amparas en otras leyes y puedes ser librado. Pues aquí está lo mismo. Nosotros tenemos una ley en nuestra carne, pero hay una ley más fuerte que la carne, que esa es la ley espiritual, esa es la ley del Espíritu de Dios que está sobre la carne. Pero nosotros a veces a esa ley espiritual, pues la minimizamos, no la alimentamos, no la desarrollamos, no la creemos, no tenemos fe en eso. O sea, porque nuestra carne nos pide alegría, Macarena, le damos alegría, en vez de decir, no, ¿qué dice Dios sobre esto? Dios dice esto, voy a esforzarme en eso, voy a caminar en eso. Voy a hacer lo que Dios dice, voy a matar de hambre. Entonces hay leyes que no pueden por encima, y esta ley de la carne no puede ganarte el territorio, no puede destruir tu vida. Y si la ley de la carne está destruyendo tu vida, apela a la ley espiritual. Apela a la ley divina, que es la palabra de Dios. Fíjese cómo dice Romanos 7:22, ahí donde estamos. Algo maravilloso que dice, porque según el hombre interior, ¿cómo dice ahí al final? Me deleito. ¿Cómo puedes matar a tu carne, David? Deleitándote en la palabra de Dios. ¿Qué es deleitarse? Disfrutarla. Cuando me dicen, a mí me invitaron a comer barbacoa ayer, no se las antojo, pero está bien buena, y me dijeron hace casi un mes, ¿verdad, flaca? Los invito a comer barbacoa. Pues desde ese día hasta ayer que llegó, yo traía el antojo de la barbacoa. Y ayer que me la comí, ay no hombre, estaba bien buena. Recién del horno, no se las antojo. Estaba bien buena. Entonces yo estaba deleitándome un mes antes el sabor de la barbacoa y disfrutaba y ya quería que llegara el día y llegó y disfruté. Eso es deleitarse. Como el salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, el día es ella, mi meditación. Y por eso, y cuando tú tienes esa meditación en la ley de Jehová y tú estás meditando en ella, disfrutándola, pensando en ella, en tus decisiones importantes, en tu caminar constante, estás pensando en la ley de Jehová, en la ley de Dios, y harás prosperar tu camino y harás lo que tengas que hacer, entonces vas a poder vencer tu carne. No hay más. Jesús por eso también dijo, oren para que no entren en tentación. Pero la ley de Dios es aquella que nos hace romper los esquemas que el mundo tiene, nos hace romper lo que la carne hay. Y cuando tú estás siendo tentado, vienes a la palabra de Dios y dice, no hagas así, no hago así entonces. No proveo para la carne, no proveo para la carne. No tengo celos, no tengo celos. No tengo enojo, no tengo enojo. Porque la palabra de Dios dice, quítese de vosotros todo enojo, todos celos, toda gritería, toda vanagloria. Y entonces cuando estás en discusión con tu mujer, luchas. Yo lucho desde que me despierto, y más si está mi suegra en mi casa. No es cierto. ¿Cierto, suegra? Un saludo. Lucho todos los días. Pero tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Es ella mi meditación. Es ella mi meditación. Es ella mi meditación. ¿Es tu meditación? ¿Estás disfrutando la ley de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando tomó el lugar de Moisés? Le dijo, medita en este libro de la ley de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas prosperar bien tu camino. Para que hagas prosperar tu camino. ¿Y qué, Marta? ¿Y todo?
te vaya bien. Nunca he conocido a alguien que haciendo la palabra de Dios le vaya mal. No quiere decir que no se han enfermado, se han muerto, se han accidentado, pero en medio de esa muerte, en medio de esa enfermedad, de ese accidente, están gozosos, están esperando en Dios, están tranquilos, tienen sus luchas, o tenemos nuestras luchas. Tú has tenido tus luchas, pero vives en el Espíritu, ahí vas. Tu enfermedad, vívela en el Espíritu. Tu problema, vívelo en el Espíritu. Tu matrimonio, vívelo en el Espíritu. Tu paternidad, vívela en el Espíritu. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te hará bien. Pero si la vives en la carne, te tengo malas noticias. Malas noticias. Dice Romanos 12, versículo 1. A ver, búsquenlo por favor. ¿Ya se cansó? Pues yo ya. El versículo 1 de Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Tu carne preséntela. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable, de manera racional. De manera racional. Y si tú ves ahí, dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Entonces, si lo espiritual es agradable y perfecto, lo carnal, ¿cómo es? Desagradable e imperfecto. ¿En dónde te vas a regodear? ¿En el espíritu o en la carne? Aquí te dice que es agradable y perfecto, y que vas a disfrutar, y que vas a presentar tu cuerpo por las misericordias de Dios, por todo lo que Él te ha dado. Entonces, ¿en qué queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En qué le vamos a dar valor? ¿A qué le vamos a dar sentido? Madre, padre, que te dedicas a que tus hijos vayan a la escuela, está bien, pero le das valor a lo espiritual, oras con ellos, les enseñas la palabra, tienes un devocional a la semana con ellos, una devocional a la quincena, los duermes, les platicas de lo que Dios ha hecho en tu vida, les das testimonio. No, hermano, eso que le haga la iglesia, pues ya perdiste, hermano. Ya perdiste. Porque la palabra de Dios dice: háblale a tus hijos al despertar, al dormir, al caminar. Eso es vivir en el Espíritu. Aunque ya estén grandotes. Yo ya tengo 21 años de casado casi, y luego mi papá me dice: oye, hijo, ¿qué pacho? O mi mamá. Eso no está bien. Y no porque ya no sea dependiente de ellos, ya no pueden meter sus manos. Padre, madre, ¿qué estás haciendo? Viviendo en el Espíritu, nada más dejando que tus hijos crezcan sin entender. Has tenido acercamientos con tus hijos, tú varón, que tienes hijos y que tienes hijas, has hablado con ellas de las cosas que tienen que ver con lo sexual. Has hablado con ellos. Tienes que hacer algo. No, con que saque 10 en matemáticas es suficiente, hermano. Es un buen niño. Pues las matemáticas no lo van a salvar. Las matemáticas no lo van a llevar a tener una buena comunión con Dios ni con el prójimo. Las matemáticas no le van a hacer ser un siervo de Dios. Así es de que invierte, vive en lo espiritual. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Ya se durmieron? Entonces, ¿por qué veo como a 10 dormidos? No sé qué, sí. Hermanos, la ley de Dios no es para pisarnos, sino para levantarnos. Ayer una hermanita con la que me invitó a comer barbacoa me decía: no, es que yo quiero y yo voy a poder y yo no voy a fallarle a Dios y yo veo que la palabra de Dios es todo amor, pero también es, ¿cómo dijo? No, pues sí, no todo es amor, dice, la palabra de Dios no todo es amor. Y empezó a decir cosas. Ya terminó de hablar, le dije: no, pues la palabra de Dios toda es amor. Y le exhorté y le expliqué. Y dijo: no, pues sí, ¿verdad, hermano? Claro. Todo lo que Dios nos rodea de este libro es por amor a ti, por amor a mí, para que te vaya bien, para que tus caminos sean enderezados. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas.
Y encomendarle es dejarle ahí el asuntito. ¿Estás enfermo? Déjale el asuntito a Dios. ¿Tu carne es débil? Sí, pero déjale el asuntito a Dios. ¿Te duele? Sí. Ahora que me operaron a mí, nunca había sentido un dolor tan grande. Pero pues era un dolor que no soportaba y yo sí estaba chillando casi. Dice Dios, desmáyame porque yo no aguanto este dolor. Dice mi esposa que le decía yo a Dios, ¿qué esperas para sanarme? Yo no me acuerdo de haberle dicho eso. Yo no recuerdo eso. Pero el dolor te hace delirar. Pero en eso, en tu delirio, ¿en dónde está tu delirio? ¿En Dios o en tu dolor o en tu carne? En Dios. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra de Dios dice, los mandamientos no son gravosos, son fáciles de llevar, pero tu carne la hace difícil porque le estás alimentando, nada más por eso. Porque le estás alimentando. Eres de los que quieres tener billetes. ¿Y para qué? Y luego que los tienes, ¿qué? Te alejas de Dios, tu corazón se endurece. ¿Eso qué te va a ganar tener dinero? Nada. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Eres de los que está buscando tener una posición en trabajo y que todos te alaben. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso es carnal. Busca que Dios se agrade de ti. Busca que Dios se agrade de ti. ¿Quién quiere hacer agradable a Dios? Levanta su mano. Entonces no estés buscando la gloria de los hombres. Un nacido de nuevo da frutos dignos de arrepentimiento y vive en el Espíritu. ¿Sabe por qué razón? Porque quiere agradar a su Dios. Aquel que le amó por primera vez, aquel que le amó primero per se. Ayer pasábamos de regreso de la barbacoa, que estaba bien buena, y íbamos ya rumbo a la casa. Y hay una iglesia de testigos de Jehová. Y todos estaban, miren, entacuchados. Todos estaban así. Ahí estaban, llena la congregación. Estaban afuera muchos. Y dice mi esposa, yo en verdad alabo a estos que tienen más, ¿cómo se dice? Más empuje, que tienen más anhelo, que tienen más ganas, que no se rajan, que ahí están siempre. Y le dije, yo no los alabo. ¿Por qué no? Dije, porque ellos lo hacen con el siguiente motivo, de ganarse un lugar de entre los 144,000, porque ellos piensan que los 144,000 son ellos, los testigos de Jehová. Ellos están esperando a ganarse un lugar de esos 144,000 en los 7,500 millones de personas que somos. Y por eso se van temprano y por eso están ahí predicando y por eso aguantan los rayos de sol, porque su motivación es ganarse el cielo. A mí mi motivación no es ganarme el cielo porque Cristo ya lo ganó por mí. Mi motivación es darle la gloria a Dios porque Él vive en mí y yo quiero vivir para Él. Esa es la motivación de un verdadero creyente. Y si tú no tienes ese motivo, por eso dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Pues su Hijo Cristo a tu vida. Y si tú no lo estás disfrutando, por eso tú no encuentras motivo para vivir en el Espíritu y sigues viviendo en la carne. Y ahí está tu delicia. Y ahí está mi delicia. ¿Qué pues haremos? Romper con la carne a través de agradar a Dios, con tal de vivir en el Espíritu, porque eso es para lo que tú y yo hemos sido llamados aparte. Dice Colosenses 1, búscalo por favor. Colosenses 1, versículo 9. Amén. Versículo 10. 9 y 10, perdón. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Vamos a decir todos esta parte. 1, 2, 3. Agradándole, ¿en qué? En todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
agradándole en todo, porque Él te amó primero, porque tomó tu lugar, porque tú merecías y yo merecía la muerte eterna, porque yo merecía los clavos y que se burlaran de mí y que desfiguraran mi rostro, porque la paga del pecado es la muerte. Pero yo quiero vivir en el Espíritu porque amo a mi Señor, a mi Creador, a mi Rey, a mi Salvador, aquel que puso todo para que yo tuviera libertad, aquel que fue a hacer morada, aquel que me da la paz, aquel que me da el gozo. Pero si ese no es tu motivo, por eso llegas tarde, por eso en la semana ni abres la escritura, por eso te dedicas a las matemáticas con tus hijos en vez de lo espiritual, por eso no sirves donde debes de servir, por eso no tienes carga por aquellos que se están perdiendo, porque no has entendido, no has nacido de nuevo y vives en lo carnal, en lo terrenal, en lo que se va a podrir, en lo que dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así es de que, amada iglesia, yo quiero exhortarlos, empujarlos, animarlos, edificarlos para que ustedes busquen, vivan lo espiritual y verán que la gloria de Dios se verá reflejada en sus vidas, en sus matrimonios, en su salud, en su persona. Y aunque la vida les esté dando vuelcos, ustedes están seguros con Cristo en Dios. Así es de que vólquense en lo espiritual, vivan conforme a sus propósitos, vivan como a lo que Dios dice. Y para terminar, acompáñenme en Romanos 8. Romanos 8. ¿Ya lo tiene? Versículo 9 en adelante. Por favor, ponga atención, iglesia. Con esto concluimos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que has nacido de nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque no ha nacido de nuevo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque ya naciste de nuevo. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, porque ya naciste de nuevo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Termino con este versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Padre, ayúdanos a entender, a comprender y a vivir en el Espíritu. Que tú seas el motivo, Señor. Que tú seas el motivo, Señor, de nuestra reunión, de nuestra lectura, de nuestra oración, de nuestro vivir, de nuestro pensar, de nuestro servir, de nuestro hacer, porque queremos agradarte en todo. Tu palabra dice, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo como para el Señor. Tu palabra dice, porque por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Te amamos, Señor, ayúdanos a vivir así, Señor, en el Espíritu. Ya no buscar la gloria de este mundo que es pasajera y que es superficial, que no sirve para nada, que se quedará enterrada, Señor. Han pasado mentes brillantes en este mundo han pasado y su historia quedó ahí, Señor. Pero nosotros, Señor, traspasaremos la eternidad porque tú lo prometiste. Vivir en el Espíritu será el mejor lugar para gastar nuestra juventud, nuestra vida adulta, nuestra fuerza, nuestra niñez,
Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga.